Bienvenidos. Desarrollaremos brevemente algunos conceptos y modelos matemáticos o expresiones que sintetizan algunos temas sobre termometría. Comencemos con las unidades. En Argentina existe el sistema métrico legal argentino, el cual adhiere al Sistema Internacional de Unidades, la cual establece que para las temperaturas se deben utilizar Celsius, en realidad está permitido utilizar Celsius, y según el sistema internacional, la escala, las unidades para medir y dar valores de temperatura es la escala Kelvin. En algunos países que no adoptan completamente el sistema internacional, existe la escala Fahrenheit. Como es probable que en la bibliografía que utilicemos aparezcan algunos ejercicios o algunos ejemplos referidos a esta escala, planteamos aquí tanto la equivalencia entre Celsius y Fahrenheit, también como Celsius y Kelvin. Las escalas, en términos generales, podrían sintetizarse con esta infografía. Para dos puntos importantes, por ejemplo, lo que se llaman puntos fijos, el de fusión del agua y la ebullición del agua, porque tiene este mismo comportamiento en cualquier parte del planeta Tierra, en condiciones normales de presión y temperatura, encontramos que tres termómetros diseñados de forma distinta informan el fenómeno de distinta manera. Para la escala Fahrenheit, para la temperatura de fusión se eligió el número 32, para Celsius el 0. Lo mismo pasa con la temperatura de ebullición. Notar que la escala Celsius es una escala centígrada, ya que plantea 100 divisiones entre estos dos puntos importantes. En cambio, Fahrenheit no es centígrada, plantea 180 divisiones. El 0 de Celsius trae complicaciones prácticas y teóricas respecto de este valor, con lo cual se soluciona planteando una escala absoluta, donde se plantea el 0 absoluto, por aquí, con consecuencias teóricas y prácticas importantes que nosotros no desarrollaremos en este momento, pero esta será la escala en la que se tengan que expresar todos los fenómenos termodinámicos. Las sustancias, la materia, está compuesta generalmente por partículas. Para generalizar, no nos vamos a meter en este detalle, pero pueden estar resumidas en que pueden ser, esas partículas pueden ser iones, moléculas, átomos, y esas partículas estarán más o menos relacionadas, interconectadas, unidas de alguna forma, donde podremos entonces verificar o no, o estudiar la estructura interna y la posibilidad de evaluar si esas partículas se mueven o no. En función de eso, que está asociado a la teoría cinético-molecular, se define que la temperatura está asociada a la energía de movimiento de las partículas de una sustancia. Cuando se cambia la temperatura de un sistema, de una sustancia, resulta que esas partículas van a cambiar también su energía. Cuando aumente la temperatura va a aumentar su energía, por ende aumenta su movimiento, y cuando disminuye sucede lo contrario. Si aumenta la posibilidad de moverse, resulta que en algunos casos va a cambiar la forma de esa sustancia. Y también el caso contrario, es decir, que si baja la temperatura, disminuye la energía, por ende disminuye el movimiento, es lógico pensar que la forma va a cambiar en términos de contracción. Ese fenómeno lo sintetizaremos como dilatación térmica. Cada material puede ser más o menos sensible al cambio interno respecto del cambio de la temperatura. Esa característica es una característica propia del material y se llama coeficiente de dilatación. Primero se lo define linealmente, es decir, cómo afecta la temperatura, el cambio de temperatura a la longitud, al tamaño que podemos tener en primera instancia de un elemento, y entonces hablamos de dilatación lineal. Por eso aquí aparece alfa en esta expresión, donde L0, el índice
sub 0 es inicial. Y que si la afectación se produce en una superficie, será el coeficiente de dilatación superficial, pero está relacionado siempre con el coeficiente de dilatación lineal. Lo mismo pasará para el volumen. Tengan en cuenta que la dilatación está teniendo en consideración los dos fenómenos, que algo sea grande porque aumenta su temperatura, es decir, que su delta T es positivo, y su delta L, su variación de la longitud, también será positivo. Miren aquí, por ejemplo, la variación de algo, en este caso la variación de la longitud, es longitud final menos longitud inicial. Si la longitud final es mayor, entonces este delta L será positivo. Si en cambio la longitud final es menor que la inicial, es decir, que sea chico, este delta L será negativo. La dilatación incluye los dos fenómenos, expansión y contracción. ¿De dónde sale la información de la variación de la temperatura? Si la variación de la temperatura es positiva, es decir, que aumentó su temperatura, entonces es lógico que aumente el tamaño, que la variación sea positiva. Si por el contrario la variación de la temperatura es negativa porque la temperatura final es menor, es lógico que la variación sea negativa y represente una contracción. Nos vemos en la próxima.